Muchísimas gracias, Claudio. A continuación tengo el honor de presentar al doctor Mariano Navarro Serer desde España. Él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia. Es facultativo especialista en psicología clínica, dependiente del Hospital General Universitario de Valencia. Es máster en psicoterapia gestal integrativa y máster en protección civil y gestión de emergencias. Es especialista en duelo, pérdidas e intervención psicológica en catástrofes y emergencias. Ha participado en importantes intervenciones con múltiples víctimas, como el 11M en el 2004 y el accidente del metro de Valencia en el 2006. Es profesor colaborador en Universidad Católica de Valencia y docente de otras universidades en temas relacionados con duelo y emergencias, incluido la Universidad de Panamá. Es capitán psicólogo RB con destino en la Unidad Militar de Emergencias. Es miembro de la Junta Directiva del CEPADEM, Sociedad Española de Psicología Aplicada en Emergencias y Desastres, y es miembro de la Red Nacional de Psicólogos de Atención a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Es un honor tenerte con nosotros, Mariano. Adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias. En principio quiero agradecer la invitación que la organización me ha hecho para formar parte como otro expositor de esta magnífica tarde que estamos pasando. Quiero decir que el intervenir en último lugar siempre conlleva el riesgo de que algunas de las cosas que quieres decir, pues bueno, ya se han dicho, pero no obstante considero que a veces es importante escuchar el mismo concepto, los mismos conceptos varias veces para poder asimilarlo, integrarlo y conceder la importancia y el valor que tiene. Yo voy a centrarme fundamentalmente en la intervención, en el rol del psicólogo en la emergencia y por tanto mi exposición no va a girar exclusivamente alrededor de lo que estamos viviendo todos lamentablemente, esta desgraciada pandemia del COVID-19, sino que quiero ampliarlo a todo el abanico de situaciones trágicas, de catástrofes, donde cualquiera de nosotros puede verse afectado en cualquier momento de su vida y sobre todo enfatizar el papel que defiendo desde hace ya muchos años sobre la gestión del psicólogo dentro de los equipos de respuesta inmediata. Entonces, intentaré no bajar el nivel que hasta ahora tenemos. Me ha parecido fantástica esta última exposición de Abel, también obviamente la de Danilo, y como digo, me voy a centrar en un abanico más grande de lo que es la intervención y el rol específico del psicólogo en la emergencia. Voy a ver si puedo compartir pantalla. En principio, realmente no quería utilizar ningún material y simplemente pues, poder ofrecerles mi propia versión del tema que quiero exponer, sobre todo fundamentada en la experiencia que a lo largo de los últimos años he tenido como psicólogo clínico y psicólogo emergencista. Son dos especialidades diferentes. Quiero esto dejarlo bien claro porque es importante entender que un psicólogo clínico no tiene por qué ser un buen psicólogo emergencista. Absolutamente diferente. De hecho, hay una polémica, un debate amplio en mi país sobre esto por unas decisiones que se tomaron a principios de año con respecto a la creación de un grupo de psicólogos para actuar en el SAMUR, el Servicio de Urgencia y de Rescate, en otra comunidad que no es la mía, donde se estableció como requisito fundamental dentro del perfil de las personas que van a formar parte de este equipo ser psicólogos clínicos. Creo que es una equivocación importantísima y yo parto de la base de que lo soy psicólogo clínico, pero el emergencista es otra cosa diferente. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Pues es muy sencillo, porque en una situación de emergencia no vamos a diagnosticar. En una situación de emergencia no vamos a trabajar dentro de un entorno pues, claro y conocido como puede ser tu propia consulta o tu propio despacho. Vamos a intervenir en lugares absolutamente inespecíficos, en lugares que no reúnen las condiciones adecuadas para poder estar y vamos a intervenir con personas que están atravesando quizás la experiencia más dramática de su vida y no por ello tienen una patología de base. Esto es muy importante. Por lo tanto, el psicólogo emergencista en este tema está muy por encima del psicólogo clínico y intentaré a lo largo de mi exposición profundizar un poco más en esto.
Paso ahora a compartir la pantalla, a ver si lo logro. Vamos a ver. Ahí se está compartiendo, ¿eh? ¿Se está compartiendo? Sí, sí. Vale, ahora sí. Muy bien. Pues lo dicho, vamos a ver. En primer lugar, me gustaría iniciar con una cita de un señor que todos ustedes conocerán, una cita de 1922 de Sigmund Freud, donde decía: las experiencias vividas durante la catástrofe son interiorizadas, reactivando conflictos anteriores inconscientes, constituyendo, por tanto, núcleos traumáticos específicos que acaban afectando el funcionamiento global de toda la personalidad. No cabe la menor duda de que esto sea así. Una experiencia traumática puede cambiar radicalmente la visión de la vida de una persona, puede generar unas secuelas postraumáticas complicadas en muchos casos, y para ello la intervención inmediata del psicólogo emergencista es crucial, con el fin de normalizar toda la sintomatología que estas personas puedan estar experimentando en lo que sin duda pueden ser los momentos más duros de su vida. Lamentablemente nos hemos educado o nos han educado en lo que podemos llamar o desde la falsa percepción de invulnerabilidad. Creo que estamos todos de acuerdo con ello. Esta falsa percepción de invulnerabilidad lo que nos está diciendo es que las cosas malas solo le suceden a los demás. Por lo tanto, escuchamos las noticias todos los días, leemos la prensa y nos enteramos de infinidad de situaciones complejas y complicadas y traumáticas que las personas están viviendo en determinadas partes del mundo. Y en ese momento hay de inicio una identificación con lo que está sucediendo, pero dentro de nuestro mecanismo defensivo nos aparece una voz en nuestro interior que nos dice: pero eso solamente le pasa a otros, no a mí. Esto, desgraciadamente, es totalmente incierto, porque cualquier persona en cualquier momento de su vida puede ser una víctima de cualquier situación traumática. Voy a poner unas fotografías que avalan lo que estoy diciendo. Nueva York, 11 de septiembre de 2001, más de 3.000 muertos. ¿Quién podía pensar que una ciudad como Nueva York pudiera vivir una tragedia de esta magnitud? Nosotros, en el año 2004, vivimos un ataque terrorista infinito que generó 191 muertos y más de 1.700 heridos. ¿Quién podría decir a cualquiera de las madres de los estudiantes universitarios que cada día cogían ese tren para ir a sus universidades que ese día iba a ser el último que iban a dar un beso a su hijo o a su hija? Y que posiblemente, en el mejor de los casos, cuando no se alargó los tiempos de reconocimiento, posiblemente ese mismo día iban a identificar el cadáver de su hijo en condiciones a veces absolutamente devastadoras. En el año 2015 todos fuimos testigos de esta tremenda tragedia también en los Alpes. Un piloto desquiciado con problemas mentales decidió quitarse la vida, pero no le importó quitar la vida a 149 personas más, entre tripulantes y viajeros que formaban parte de las personas que iban dentro de esa nave. O en París, en la sala Bataclan, el 13 de noviembre de 2015, estar pasando una noche de fiesta como cualquiera de nosotros puede hacer en su día a día, y de repente una banda armada entrar en ese lugar y empezar a ametrallar a todas las personas que se movían. 137 muertos. En las Ramblas vivimos en agosto de 2017, hace 3 años, una situación absolutamente también dantesca, cuando un terrorista yihadista tomó una furgoneta y, tomando toda velocidad por las Ramblas y haciendo zigzag, atropelló a todas las personas que habitualmente, como todos los días, paseaban por ese paseo tan conocido en la ciudad de Barcelona. Terremotos y cualquier otra cosa, pero esto que os pongo aquí ahora, esto que les pongo aquí ahora,
no es una catástrofe si entendemos el término catástrofe como una situación que genera multitud de víctimas, que genera multitud de afectados. Esto es una catástrofe también para muchas personas. Ver cómo uno de tus seres queridos entra en un hospital en una situación de enfermedad o tras un accidente de tráfico o cualquier otro origen que puede llevar a que una persona enferme gravemente o tenga graves lesiones y permanezca en una unidad de cuidados intensivos durante un tiempo indeterminado, lejos de tu familia, lejos de tus cuidadores, pendiente de cuidadores externos, ajenos a tu entorno y viviendo una situación trágica entre la vida y la muerte. Pero cuando vemos esto, nos angustiamos. Una persona adulta en una UCI. Pero desgraciadamente estas cosas también pasan. Los niños también mueren, los niños también enferman, los niños también pueden verse absolutamente tocados por la enfermedad. Y esto significa revolverse por dentro, entender que no siempre se cumple esa creencia de que primero mueren los mayores y después mueren los niños. No, la vida no es así de sencilla. La vida no es así de sencilla y quizás en un entorno familiar, desgraciadamente la primera persona que puede morir es el más pequeño de la familia. Yo tuve la fortuna, la suerte, porque para mí fue una suerte y una experiencia absolutamente gratificante, hacer mi tesis doctoral ya hace unos años justamente en una unidad de cuidados intensivos pediátricos donde viví totalmente de cerca esta imagen que estamos viendo ahora, la enfermedad, la muerte y el sufrimiento de todos los que giraban alrededor de los niños ingresados en una UCI. Y entendí que era fundamental poder trabajar a 3 niveles, tanto con el paciente cuando esto podía darse, evidentemente aquí con este niño en concreto que tenemos en la fotografía poco se podía trabajar, aunque siempre se puede hacer algo. Yo soy un absoluto defensor de poder hablar con las personas que se encuentran en coma, porque la experiencia me ha hecho ver que realmente, independientemente del nivel de coma que tenga o del nivel de ausencia cognitiva que pueda tener, he encontrado casos, y los he vivido yo, en el que después de haber hablado con un niño durante su permanencia en una UCI en estado de coma, al despertar ha preguntado por la persona que todos los días hablaba con él de sus juguetes y de sus cosas. Entonces, yo he aprendido durante todo este tiempo a abrir mi mente y a entender que no todo se puede explicar de una forma absolutamente rígida y científica. Hay cosas que están más allá de nuestras posibilidades y creo muy importante que tenemos que abrir nuestra mente, nuestro pensamiento en otras direcciones no puramente científicas. Esta fotografía que tenemos aquí es una fotografía muy actual. Es una fotografía donde podemos ver una gran cantidad de víctimas del COVID. Esto ha generado en nuestro país, en España, principalmente uno de los países más azotados por esta tremenda pandemia, entre otras cosas por la nefasta gestión de la crisis que se está realizando desde el comienzo, por las constantes mentiras que hemos recibido a lo largo de un gobierno incompetente. Y no quiero profundizar mucho en esto porque veo que este mal lo tenemos todos independientemente del país en el que vivamos. Pero considero que se han hecho tantas cosas mal en la gestión de la pandemia, en el trabajo con las personas, con los pacientes, con los enfermos de COVID y sobre todo con las familias, que como os he dicho antes, en la gran mayoría de las ocasiones han visto cómo su ser querido era despojado de su entorno familiar, enfermo de gravedad, y ya no lo han vuelto a ver más. Incluso no han podido poder celebrar una despedida adecuada, un sepelio adecuado, donde poder dar una despedida mínimamente humana, generador todo esto de lo que sin duda son y van a seguir siendo duelos absolutamente complicados y complejos. Creo que
se podría haber hecho las cosas mucho mejor y, si me permiten, lo voy a dejar en el aire porque continuaré al respecto con esto un poquito más adelante. Me gustaría presentar, para introducir un poco el tema, en mi opinión, cuál debe de ser el perfil del psicólogo emergencista. Antes, Danilo ha hecho una mención de algunas de las características que sin duda van a coincidir con lo que tenemos aquí. Considero que son absolutamente importantes repetir, ¿no? El psicólogo emergencista debe ser una persona que tenga importantes habilidades sociales. Habilidades sociales como la empatía, la capacidad de comprensión, la habilidad para la escucha. Algo que en muchas ocasiones no se aprende, forma parte de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante entender que no todo el mundo está preparado para poder afrontar situaciones de extrema gravedad, como puede ser la intervención en una emergencia, independientemente de que sea psicólogo o de que no lo sea. Esto es algo que yo siempre, a lo largo de, o en todas las intervenciones que tengo la oportunidad de tener para hablar a personas como ustedes, quiero dejar muy claro, ¿no? Uno tiene que ser consciente de sus límites para entrar en contacto con sus capacidades. Y ser psicólogo, por ejemplo, no te habilita para estar capacitado en cualquier escenario de intervención. De igual forma que un médico, por ejemplo, no está capacitado para actuar en todas las especialidades. El ejemplo que voy a decir ahora es un ejemplo muy básico, muy tonto, pero que suelo utilizar con frecuencia también. Imaginemos que nos rompemos una pierna. ¿A dónde vamos si nos rompemos una pierna? Iremos al médico, por supuesto, pero ¿a qué médico? ¿Vamos a un ginecólogo? ¿Vamos a un otorrino? ¿O vamos a un traumatólogo? Pues lógicamente iremos a un traumatólogo, que es el profesional que está más capacitado para poder intervenir en la situación en la que nos encontramos. Pero vamos a ver, son todo médicos, ¿no? ¿Por qué las demás especialidades no pueden trabajar o no pueden intervenir ante cualquier situación que yo tenga, como una fractura de pierna? Pues porque simplemente cada uno ha estado formado y capacitado para una especialidad concreta. Lo mismo sucede en la psicología. Y esto hay que tenerlo muy, muy claro, porque de lo contrario corremos el riesgo de hacer cosas de las que luego nos vamos a arrepentir, pero sobre todo vamos a hacer cosas que sin duda van a perjudicar a aquellas personas a las que estamos acompañando, como digo, en los momentos más duros de su vida. Por poner un ejemplo, dentro de este punto también, yo recuerdo el 11M, creo que todos ustedes lo recordarán también. Como hemos dicho antes, la tragedia más grave, el atentado terrorista más grave que mi país tuvo que sufrir en su momento. Cuando sucedió esto, en España, en cada comunidad autónoma hay un equipo de psicólogos especialistas en emergencia. Cada colegio de psicólogos tiene su GIPEC, es el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes de Emergencias, formado por compañeros, como digo, habilitados y capacitados para este tipo de intervenciones. Pero nosotros no podemos participar sin que nos hayan activado dentro del protocolo y de una forma oficial. Mi equipo estaba preparado para intervenir pocas horas después de que sucediera, para desplazarnos de Valencia hacia Madrid y ayudar a los compañeros que estaban interviniendo en primera línea. No pudimos hacerlo hasta que no se nos dio el permiso, y esto sucedió en la madrugada del día siguiente. Pero desgraciadamente, en la noche del 11M, desde los medios, desde la propia televisión, se solicitó la presencia en el lugar donde estaban las familias, miles y miles de personas. Se solicitó la presencia de cualquier persona que quisiera ayudar, de psicólogos o personas con mínima capacidad para ayudar. Aquello fue un desastre total, porque se presentaron psicólogos con formación, psicólogos sin formación en emergencias, psicólogos que decían que eran psicólogos pero que no lo eran, y muchas personas de buen corazón que querían ayudar. No, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer porque lo que se vio después es que muchas veces esas intervenciones llevadas a cabo por personas no capacitadas generaron heridas profundas, heridas muy complicadas, muy complejas, y que dificultaron, por supuesto, el desarrollo o el poder integrar toda la experiencia traumática que todas estas personas lamentablemente habían vivido.
El psicólogo emergencista debe tener, obviamente, un alto equilibrio emocional, seguridad en sí mismo, capacidad de autocontrol, una importante resistencia a la fatiga física y a la fatiga psicológica, porque las intervenciones que tenemos en lugares, como digo, no conocidos y que no generan ningún tipo de seguridad, conlleva una adaptación importantísima a ese lugar para poder estar al 100% con las personas a las que acompañamos. Aquí quiero hacer también hincapié a otro tema que he comentado antes, dentro de las habilidades sociales, la empatía. ¿Qué es la empatía? Creo que todos lo sabemos, es una pregunta absurda, ¿no? Sabemos que la empatía es ponerse en el lugar del otro, sabemos que la empatía es integrarnos con el otro, resonar con el otro, pero ¿sabemos que la empatía tiene 4 fases? Esta es una pregunta que siempre me gusta hacer a mis alumnos en la universidad, ¿no? La empatía tiene 4 fases. Si bien las 3 primeras hacen referencia a este objetivo de resonar con el otro, la 4ª fase es fundamental y conlleva el restablecer la distancia afectiva. Si yo no soy capaz de volver después a mi sitio, si yo, por el contrario, cargo todo el sufrimiento, todo el dolor y toda la experiencia traumática sobreidentificándome con la víctima o la persona que he acompañado, eso me va a pasar una tremenda factura posterior. Y evidentemente esto no se puede hacer en absoluto. Cuando estamos con la persona a la que queremos acompañar, debemos de estar siempre al 100%. Es decir, ¿nos debemos de implicar al 100%? Siempre. Cuando pregunto, ya digo esto a mis alumnos, algunos dicen no, al 100% nunca, porque te puedes quedar enganchado al dolor, ¿no? Que es justamente lo que queremos evitar. Pero mi respuesta es contraria. Siempre nos tenemos que identificar o implicar, mejor dicho, al 100%, pero nunca nos podemos sobreimplicar. Esa es una diferencia fundamental. Una cosa es la implicación y otra cosa es la sobreimplicación. Para evitar la sobreimplicación debemos tener muy en cuenta esa 4ª fase de la empatía. Capacidad de adaptación, flexibilidad, capacidad y disposición para trabajar en equipo, para cooperar con otros profesionales. Una alta tolerancia a la frustración. Esto es muy importante. Lamentablemente, todas nuestras intervenciones en el trabajo, en la emergencia, no tienen un final feliz. Muchas veces iniciamos el acompañamiento a una persona en el proceso de búsqueda de su ser querido, que ha sido una de las víctimas, por ejemplo, de un accidente en un tren o un accidente en un avión. Y evidentemente, aunque al principio debemos de intentar siempre tener los pies en el suelo y acompañar al otro a que los tenga, no podemos iniciar nuestra intervención diciendo quítese usted de la cabeza la posibilidad de encontrar con vida a su ser querido, porque lamentablemente hay muchas víctimas. Tenemos que mantener la esperanza de que dentro de las personas que se han podido rescatar con vida también estén entre ellos pues el ser querido de la persona a la que estamos acompañando. Pero conforme va pasando el tiempo y vamos viendo que las noticias que nos van llegando son cada vez más desesperanzadoras, de que ya se ha hecho el rescate de todas las víctimas con vida y que todo lo que queda son personas fallecidas, nuestra labor es ir posicionando progresivamente a la persona que acompañamos con los pies en el suelo, como digo, para prepararles a una mala noticia. Y muchas veces, como he comentado, si el inicio de la intervención conlleva la presencia de la esperanza, en muchas ocasiones, por desgracia, nuestra intervención termina acompañando a esa persona al reconocimiento del cadáver de su ser querido. Situación compleja, dura y tremenda, pero que debemos estar allí. Por eso, la importancia de la presencia incondicional del psicólogo emergencista dentro de los equipos de rescate. Tenemos que tener una óptima capacidad de evaluación, de planificación, capacidad para tomar decisiones en situaciones de alto estrés y, por supuesto, un carácter disciplinado y absolutamente responsable. Aquí tenemos una muestra de algunos de los lugares donde el psicólogo de emergencias puede actuar. En primer lugar, este lugar físico afectado por el incidente. Llegamos allí y nos ponemos a las órdenes del puesto de mando avanzado con el fin de establecer un lugar adecuado de recepción de los familiares. Y es allí donde, en la mayoría de los casos, nuestra labor va a tomar más fuerza.
es el lugar donde vamos recibiendo a todos los familiares que van llegando, desesperanzados, angustiados, llenos de miedo, llenos de preguntas, muchas preguntas que no tienen respuesta. Y esto es muy importante también, que quiero subrayar. Por favor, entendamos dentro de nuestra labor que no podemos tener respuestas para todo, porque hay preguntas que no las tiene. ¿Qué podemos decir cuando una madre a la que se le acaba de comunicar la muerte de su hijo pequeñito en un accidente, te mira a los ojos esa madre y te dice: ¿por qué Dios ha permitido que mi hijo muera? Pregúntense ustedes en este momento qué le contestarían a esa madre. Si en ese momento se activa esa voz interior que todo profesional de la relación de ayuda tiene, que te dice: da una respuesta porque no puedes quedarte callado, porque está esperando que le digas algo. Disminuye la angustia de esta persona con tus palabras, con una respuesta a esa frase, a esa pregunta. No la hay. Hay preguntas que no tienen respuesta, y esto lo tenemos que tener muy claro, puesto que de lo contrario corremos el riesgo de hacer uso del saco de las frases hechas que todos llevamos en nuestra espalda y soltar lo primero que nos viene. Esto lo he vivido, desgraciadamente, en muchas ocasiones, no solamente en intervención en emergencias, sino también en intervención hospitalaria. Por ejemplo, cuando, como les he dicho, haciendo mi tesis en el Hospital Infantil de la Fe en Valencia, cuando moría un niño, pues a veces los padres tenían que escuchar respuestas como: sois jóvenes, podéis tener más, ha dejado de sufrir, ahora hay que seguir adelante, tenéis que ser fuertes. Hay infinidad de cosas que se pueden decir que se convierten en flechas que van directamente al corazón de quien las recibe. Por favor, cuidemos las palabras que salen de nuestra boca, porque pueden generar heridas absolutamente dolorosas y traumáticas que pueden perpetuarse en la cabeza de aquellas personas que desgraciadamente las reciben. Trabajamos también en alojamientos, albergues, hospitales, lugares de cobijo de afectados y familiares, pues desarrollando lo que nos toca, un proceso de acompañamiento que tiene un principio y un final. Por eso vuelvo a decir, el psicólogo emergencista es diferente al psicólogo clínico. El psicólogo clínico puede llevar un seguimiento de la persona afectada en un proceso terapéutico que puede durar más o menos tiempo. El psicólogo emergencista, su labor está circunscrita a un tiempo muy claro, quizás horas o a lo mejor, en el peor de los casos, 2 o 3 días. Pero cuando termina nuestra intervención, termina todo, no hay seguimiento. Tanatorios, morgues, medios de transporte utilizados para el traslado a zonas más seguras o a la ciudad afectada de los familiares, lugares de origen y destino, funerales por víctimas masivas y también en lugares importantes como son las zonas de tramitación, zonas donde por desgracia se acompaña para la identificación del cadáver, la identificación de los objetos personales cuando estás acompañando a la familia en la entrevista que tienen con el forense, o lugares donde hay que enfrentarse a trámites y situaciones de gran impacto emocional. La fotografía que tienen ahí, por ejemplo, corresponde a una fotografía de un simulacro que hicimos hace un tiempo, y ahí tenemos a una de mis compañeras que está junto a una pareja que se encuentra frente a la Policía Nacional dando información sobre su ser querido. La policía científica recoge en un tríptico enorme toda la información que necesita para después pasarla a los forenses y poder identificar el cuerpo, desde cómo iba vestido, sexo, edad, si se llevan señales, si lleva tatuajes, si lleva cicatrices, etcétera. Cualquier información que se pueda dar es fundamental para la identificación posterior, pero entenderemos que es una situación de absoluta angustia que debe de ser, obviamente, acompañada. Por tanto, si tenemos que dar respuesta a esta pregunta, ¿qué hace el profesional de la psicología en una emergencia? Son tantas cosas las que se puede decir, empezando desde lo más simple a lo más complejo. Sin profundizar demasiado, voy a dar algunas indicaciones al respecto. Lo primero, como hemos dicho, acoger a los familiares de las víctimas. Estos vendrán cargados de miedos, de incertidumbre,
Su acogida será crucial para el acompañamiento. Facilitaremos información, pero siempre una información que esté constatada con la realidad. ¿Vale? Una de las mejores intervenciones que podemos hacer es facilitar una información útil para disminuir la incertidumbre. Ese es el tercer objetivo. Desde el principio nos debemos de presentar como lo que seamos. Soy médico, soy psicólogo, soy trabajador social. La persona tiene que saber con quién está hablando y para ello facilitaremos recursos disponibles, intervenciones realizadas, lugares de información, es decir, ubicaremos a la persona en el lugar donde se encuentra y les aseguraremos que en ningún momento van a estar solos en ese trance. Esa presencia de un referente en momentos absolutamente trágicos es fundamental y forma parte, sin duda, de la labor del psicólogo emergencista. Iniciaremos un proceso de absoluta escucha activa, que implica, como hemos dicho antes, el silencio, porque el silencio es terapéutico y no, como hemos comentado, no hay siempre respuesta a todas las preguntas que se puedan hacer en momentos de absoluta angustia. Organizaremos la intervención. Esto es fundamental. Dentro de la organización de la intervención, intentaremos prevenir el efecto dominó. El efecto dominó es, por ejemplo, pues juntar a todas las familias en el mismo sitio, sin separación, sin darles espacios donde puedan sentir cierta intimidad, sino juntarlas, apelmazarlas todas en un mismo lugar, porque las expresiones, discúlpenme, las expresiones emocionales que pueden generar esta experiencia traumática pueden ser altamente contagiosas con respecto a las otras personas que están alrededor. Orientaremos a los políticos y personas relevantes sobre cómo actuar con los afectados. Aquí vamos a hacer una pequeña parada y la vamos a unir con esta situación trágica que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia del COVID-19. ¿Ustedes creen que la psicología ha tenido presencia en la organización de los recursos y de la estrategia de intervención en una situación absolutamente crítica como esta? Mi respuesta es absolutamente no. Mi respuesta es que, lamentablemente, a los profesionales de la psicología se nos ha ninguneado, se nos ha dejado en un segundo o en un tercer plano. Y creo que eso ha sido una decisión absolutamente errónea. Absolutamente errónea. Se han tomado decisiones por personas no capacitadas para hacerlo. Si me tengo que centrar en el gobierno de mi país, podría decir auténticas barbaridades, porque empezando por el hecho de que se nos vendió la idea de que desde el principio de la pandemia había un comité de expertos que estaban trabajando y estaban estudiando el modo de manejar esta situación, cuando después, al cabo de los meses, nos hemos enterado de que eso es absolutamente falso y que todo lo que se ha hecho, en la mayoría de los casos, ha sido pensado y elaborado por personas sin capacidad, por personas sin conocimiento, por personas sin formación, por personas sin una mínima humanidad para trabajar este tipo de situaciones. Vuelvo a decir, se han generado y se generarán duelos muy duros, duelos muy complicados, duelos muy traumáticos, y considero que la presencia del psicólogo en este equipo de gestión debería de haber sido prioritaria desde el principio, porque se hubieran evitado decisiones absolutamente devastadoras. ¿Ustedes creen que era imposible favorecer la despedida de los familiares cuando el ser querido estaba, por ejemplo, todavía con vida en una unidad de cuidados intensivos o en cualquier sala hospitalaria? ¿Creen que era necesario apartarlos y en el peor de los casos, al cabo de los días, entregarles una urna con cenizas de la que muchos dudaban de que fueran los restos de su ser querido? ¿Ustedes creen que era tan difícil el poder haber favorecido ver el cuerpo o al menos un trozo de la cara en el féretro, aunque estuviera cerrado con un pequeño cristalito donde yo pudiera ver a mi padre y saber que ese era mi padre y que no era el cuerpo de alguien que me han entregado sin un conocimiento real de que era él? Desgraciadamente, en España hay muchas personas
que no saben a quién han enterrado. Y creo que eso se debería de haber hecho de una forma diferente, de una forma absolutamente diferente. Y si en algunas ocasiones se ha podido realizar con presión, pues debería de haberse hecho en todos los casos. Digo esto último porque les voy a poner un ejemplo. A principio de la pandemia, cuando aún todavía no se había decretado el estado de alarma en mi país, yo estuve tomándome un café con un amigo que vino a verme al hospital y me estuve tomando un café con él a menos de 1 metro de separación. En estos momentos, este amigo mío está muerto por COVID, falleció, desgraciadamente, después de haber estado luchando por su vida durante 2 meses en una unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente, tenía amigos dentro del sistema sanitario y pudimos conseguir que parte de su familia, en los momentos finales de su vida, en su proceso agónico, cuando ya estaba sedado para morir, pudieran entrar con un EPI absolutamente protegidos y sin ningún riesgo para nadie, para poder acompañar a su padre en el momento de su muerte, para darle la mano, para cantar una canción, para decirle te quiero. Si esto se ha hecho una vez, y sé que en alguna otra ocasión se han podido hacer, se podía haber hecho en todas. Y si no entran en la UCI, hacer algún tipo de ceremonia para poder favorecer una despedida adecuada. Por tanto, nuestra labor como orientadores apolíticos debe ser absolutamente relevante y absolutamente defendida. Pero estamos dirigidos en todos los países por personajes nefastos, por personajes que no tienen capacidad alguna para manejarse en este tipo de situaciones. Y que, desde luego, ¿qué es lo que necesitan para poder cambiar? ¿Vivir en ellos mismos una experiencia traumática? ¿Vivir ellos mismos la muerte de un hijo por COVID en una unidad de cuidados intensivos sin poderle decir adiós? ¿Sin poderme despedir de él? No, no, señores y señoras, están todos muy equivocados. Lo han hecho ustedes muy mal y la labor del psicólogo debe de estar presente totalmente. Yo recuerdo un artículo que leí hace tiempo, cuando estaba haciendo mi tesis, y hablaba de un pediatra intensivista norteamericano que decía: yo siempre he sido una persona, un profesional, un gran profesional, pero muy frío, muy distante. Me he centrado exclusivamente en lo técnico, en salvar vidas, y no he querido resonar en ningún momento con el dolor y con el sufrimiento de las otras personas, de los padres, de los hijos a los que yo cuidaba, porque me daba miedo que su dolor aumentara el mío o que su dolor me desbordara emocionalmente. Hasta que la vida hizo que yo me convirtiera en padre y fue mi hijo el que ingresó en estado de extrema gravedad en mi propia unidad de cuidados intensivos, y ahí dejé de ser médico para convertirme en padre, y allí me di cuenta de cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las personas en estos momentos. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de los padres que tienen un hijo en cuidados intensivos, o cuáles son las verdaderas necesidades de cualquier persona que tiene un ser querido en una unidad crítica? Por eso vuelvo a decir, es necesario que estas personas, que los políticos o que cualquier sujeto que tiene un cargo de poder viva en su vida una experiencia traumática para darse cuenta de que no se puede actuar así. Por favor, tenemos mucho trabajo por humanizar la asistencia sanitaria, y la humanización de la asistencia sanitaria solo será posible si nos incluyen a los psicólogos dentro de esta. El acompañamiento, evidentemente, debe de ser absolutamente empático y respetuoso. ¿Cuáles son los objetivos que se deben de contemplar dentro de este acompañamiento? Pues evidentemente transformar la percepción del sujeto para que pueda contemplarse como una persona normal, capaz de seguir adelante y de funcionar adaptativamente. Debe comprender su situación como transitoria, irreversible, de su equilibrio personal. Lo que te está pasando terminará, finalizará. Estamos hablando, para que nos ubiquemos, en una intervención de una emergencia, sea cual sea esta. El objetivo fundamental, el mensaje principal que nosotros tenemos que transmitir a aquellas personas que están viviendo esto es: lo que estás viviendo son reacciones normales ante una situación absolutamente excepcional. Por lo tanto, aquí nunca podremos etiquetar de enfermedad lo que constituye una reacción normal ante una situación excepcional. Aquí no se puede poner
diagnósticos. Aquí no podemos poner etiquetas a las personas. A mí me quema la sangre cuando después de una catástrofe con múltiples víctimas, no es la primera vez que escucho al día siguiente, se han cuantificado ya tantos casos de estrés postraumático. Señores, no hay estrés postraumático al día siguiente. Se necesita un tiempo de elaboración previa, al menos un mes, para poder suponer que hay un diagnóstico de estrés postraumático. Entonces, cuidadito con esto, porque a mí, dentro de mi gestión o de mi responsabilidad como clínico y emergencista, tengo mucho cuidado siempre en poner etiquetas y en poner diagnósticos, no sin antes haber hecho un estudio y haber valorado con profundidad a la persona que tengo delante. Transmitiremos a estas personas que la ansiedad y sus síntomas pueden persistir mientras dure la situación de amenaza, incluso cuando ésta haya cedido. Y como he dicho antes, ¿qué hace el psicólogo? Pues hace cosas básicas y complejas, y las cosas más básicas son incluso poder preocuparte de que la persona a la que acompañas esté hidratada, esté alimentada, porque son personas que se olvidan absolutamente de estas necesidades básicas. Y fundamental, el último punto, lo subrayo 1000 veces. Debemos de ser aquellos que permitimos la liberación de las emociones del otro. Debemos de favorecer la expresión emocional de la persona que está viviendo esta experiencia traumática. Quiero que entendamos que desgraciadamente nos han educado agolpando en muchos casos en nuestro interior toda una serie de introyectos, ¿no? Los introyectos yo los denomino como mensajes interiorizados que provienen de personas significativas en nuestra vida, fundamentalmente nuestros padres, y que recibimos cuando somos pequeñitos. Si a un niño le dices, los niños no lloran y tienes que ser fuerte siempre, le estás dando un mensaje absolutamente brutal, porque ese niño cuando sea adulto y viva una experiencia de dolor, una experiencia sufriente, una experiencia traumática, va a escuchar esa voz en su cabeza que le va a decir, sé fuerte, no llores, aguanta y traga. Y todo lo que se traga, todo lo que no se expresa y todo lo que se bloquea, al final enferma, pasa factura y genera consecuencias altamente negativas. Si el psicólogo emergencista, desde el primer momento del acompañamiento, favorece el permiso para expresar y les dice a la persona, estás conmigo, estás solo, sé tú mismo y saca lo que llevas dentro, mientras esto lo haces apartándola del entorno donde pueda estar ubicado, esa persona va a soltar todo lo que está generándole un dolor indescriptible. El interviniente. Creo que no podemos olvidarnos en ningún momento de todos aquellos que formamos parte de los equipos de respuesta inmediata. Me da igual lo que seamos. Médicos, bomberos, policías, rescatistas, psicólogos, voluntarios, lo que sea. Todos nosotros en estos momentos vivimos imágenes absolutamente duras, imágenes absolutamente traumáticas. Estas personas que tenemos aquí están viviendo, estos médicos, estos enfermeros, estos profesionales de la salud, han vivido durante los últimos meses aquello que jamás en la vida podían imaginarse. Han vivido, como muy bien decía antes Abel, el miedo, la angustia, la desesperación. Han estado jugándose la vida en muchas ocasiones sin los medios adecuados, sin los equipos adecuados para poder trabajar con personas altamente contagiosas, con un miedo a poderse contagiar ellos mismos y ese miedo a poder contagiar a sus seres queridos. Esto, como antes también decían, ha despertado lo mejor y lo peor del ser humano. Ha despertado muchos actos de bondad, de humanidad, que han sido ejemplos de humanidad y ejemplos a seguir, pero también ha despertado en muchos casos, y creo que en todos los países habremos vivido esto, situaciones de brutalidad y de rabia y de falta de educación brutal, como poner notas en la puerta de las casas de profesionales de la salud diciéndoles, vete de aquí, perro contagioso, porque no queremos que por tu culpa nos contagiemos los demás. Eso, señoras y señores, ¿en qué cabeza puede caber? Estamos en una sociedad, en muchos casos, absolutamente deshumanizada. Pero quiero justificar todo esto, y porque necesito justificarlo para poder un poco equilibrar la angustia y el dolor que me provoca. Lo quiero justificar por la presencia de ese miedo,
de esa angustia ante la vivencia de una situación que totalmente desconocíamos y que nos está azotando, nos seguirá azotando hasta que no intentemos controlar con las medidas y con las vacunas y las investigaciones que en varios países del mundo se están gestionando. Un profesional de la emergencia puede verse expuesto en una semana activa de trabajo a más incidentes traumáticos de los que tendrá que ver con toda seguridad un ciudadano medio en toda su vida. Fíjense ustedes bien esto lo que significa. La importancia de que después todas estas personas puedan recibir la ayuda que merecen. Ayudar es muy gratificante y frecuentemente da sentido a la vida de quien lo hace, pero esa misma capacidad de darse al otro, de entender el sufrimiento ajeno y por ello querer aliviarlo, es lo que supone un riesgo para la salud mental de los equipos de emergencia. Tenemos que cuidar a nuestros equipos de emergencia, tenemos que trabajar con ellos y por esa razón, vuelvo a decir, es fundamental que el psicólogo esté integrado dentro de estos equipos de respuesta inmediata, no solamente en las catástrofes, no solamente en situaciones como las que estamos viendo aquí en esta misma fotografía, sino en el día a día de un hospital. El psicólogo debería estar presente dentro de los equipos de cualquier unidad crítica hospitalaria, en urgencias, en quemados, en cuidados intensivos, en oncología. Desgraciadamente, no sé cómo lo tendrán ustedes en sus países, pero aquí tenemos una falta de psicólogos indescriptible en el nuestro. Y eso jamás, con esa carencia, podremos en absoluto favorecer la humanización de la atención sanitaria. A mí me hace mucha gracia que dentro de los planes anuales o bianuales que a veces la administración saca a la calle, a la prensa, ¿no? Y son planes de humanización de la asistencia sanitaria y habla de la labor, de esa humanización, de la presencia, del trabajo de acompañamiento, de ayuda al afectado, ¿no? a la víctima, al paciente, incluso al profesional, pero todo eso siempre queda en papel mojado. No lo entiendo cómo tienen esa desfachatez de poder anunciar que van a hacer algo cuando después no se contratan los recursos adecuados para llevar a cabo esto. De verdad, mi compañero, al que me ha alegrado mucho ver y está escuchando, es otro gran referente, un gran referente de la psicología de emergencias en España. Me refiero a ti, Juan Manuel Fernández Millán. Ha dicho antes, todo esto sería necesario, estas charlas que estamos teniendo esta tarde, que se lo pasáramos a los políticos. Estoy totalmente de acuerdo, Juan Manuel. Ojalá pudiera ser así. Pero una cosa es que nosotros, desde nuestra buena voluntad, hagamos llegar a los políticos todos estos planes, todos estos proyectos, todos estos objetivos, y otra cosa muy diferente es que el político lo recoja, lo estudie, lo valore y lo lleve a la práctica. Sabemos, desgraciadamente, que muchas de las aportaciones que nosotros hacemos quedan después en una papelera, porque no lo consideran importante. Esta mañana he visto un vídeo que quiero compartir ahora, en resumen, con él, de él con todos ustedes, para que veamos la falta de capacidad de aquellos que nos gobiernan y que están ocupando posiciones de prestigio y posiciones que deberían de ser altamente importantes en la pandemia que estamos viviendo. He visto una entrevista a la ministra de Sanidad de Perú, no hablo de España ya, a la ministra de Sanidad de Perú. Decía, no sé si ustedes la habrán visto, estaba colgada por Facebook, y decía, le decía un periodista, los contagiados asintomáticos no contagian. O sea, las personas con COVID, pero que son asintomáticos, no contagian. Por lo tanto, no hay que tener cuidado con ellos. Y el periodista le decía, pero vamos a ver, ¿cómo que no contagian? Una cosa es que sean asintomáticos y otra que no lleven el virus, que pueden contagiar. Y la señora ministra de Sanidad dice, bueno, realmente sí que contagian, pero solo cuando respiran. O sea, por el amor de Dios, ¿cómo una persona que está ocupando un puesto de responsabilidad tan alta como el Ministerio de Salud de un país puede decir semejante barbaridad? Los asintomáticos solamente contagian cuando respiran. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Les pedimos que dejen de respirar? Bueno, en fin, es un ejemplo más
de la tremenda negligencia política que hay en todos los países del mundo, porque es de lo que me estoy dando cuenta. Siguiendo con la importancia de poder cuidar al cuidador, según la clasificación de Taylor y Fraser, dice que nos encontraríamos con 6 niveles de víctimas en la emergencia. Después de aquellos que sufren el impacto directo y los familiares, las personas que se enteran del suceso a través de los medios y aquellas que no se encontraban en el lugar de los acontecimientos por diferentes motivos, estarían las víctimas de tercer grado. Y las víctimas de tercer grado, o víctimas ocultas, son las constituidas por los integrantes de los equipos de respuesta inmediata. Esto es fundamental para que entendamos. Diferentes estudios realizados sobre el personal de emergencias indican que el abandono o la no consideración de las consecuencias de la intervención en estos pueden generar un coste considerable. Los trabajadores de la emergencia, aunque algunos quieran negarlo y contrariamente algunos mitos comunes, son vulnerables al impacto psicológico negativo de las labores de rescate. ¿Y por qué son vulnerables? ¿Por qué somos vulnerables? Pues una sencilla razón, porque somos personas, porque somos seres humanos por encima de todo. Ese estereotipo base del profesional de la emergencia le obliga a dar una imagen de poder con todo, ocultando, reprimiendo cualquier síntoma que pueda ser entendido como debilidad, como el riesgo implícito de convertirse, por tanto, en una víctima más y poder presentar trastornos psicopatológicos severos y alteraciones en las diversas áreas de su vida. Miren, una de las labores que se nos encomendó aquí en mi país a los psicólogos, creo que ha sido la única labor dentro de la intervención en la pandemia, se nos encomendó el poder desarrollar líneas telefónicas de atención a la ciudadanía. Nosotros en el Colegio de Psicólogos de aquí, de Valencia, de mi comunidad, establecimos una línea de intervención, un dispositivo de atención telefónica que estaba constituido por 2 líneas. Un teléfono dirigido fundamentalmente a la ciudadanía en general, donde cualquier persona podría llamar, explicar la sintomatología que tenía a nivel psicológico, y nuestra labor era poder normalizar, poder pautar una serie de líneas a seguir y sobre todo pues hacerles entender que todo lo que estaban viviendo eran, como hemos dicho antes, reacciones normales en la mayoría de los casos, si no había una patología previa de base, como se vieron en algunos casos también. En fin, ayudarles, orientarles y acompañarles. Pero la segunda línea, el segundo teléfono que se habilitó, estaba dirigido a los profesionales de la salud. Durante 2 meses atendimos a más de 1000 personas. ¿Saben ustedes el porcentaje de profesionales de la salud que llamaron? Pues no fue superior al 5%. El 5%. Eso es una cantidad ínfima. ¿Sí? ¿Y para qué llamaban estas personas? ¿Para qué llamaban los profesionales? Pues en la mayoría de los casos no llamaban para pedir soporte para ellos mismos, sino que llamaban para pedir orientación sobre cómo tener que actuar con sus pacientes, para poder disminuir la angustia de estos pacientes, porque claro, no había ningún psicólogo allí presente para poder trabajar esto. Fíjense ustedes lo que estaba pasando y lo que está pasando. El profesional de la salud, en la mayoría de los casos, se vuelca tanto en el paciente que se olvida de sí mismo. Y cuando yo me olvido de mí mismo, enfermo, porque voy acumulando tensión, porque voy acumulando presión y porque voy acumulando toda una serie de reacciones emocionales que bloqueo para no desbordarme y que después me van a pasar factura porque voy a quedar incapacitado para continuar. Esto lo quiero aplicar no solamente en este caso, que estamos hablando del profesional de la salud dentro de un hospital, sino desde luego lo aplico a cualquier equipo de emergencias, bomberos, policías, emergencistas, rescatistas. Después de cada intervención debería de haber un trabajo psicológico con aquellos intervinientes para poder ponerles el termómetro y saber con qué se han podido quedar enganchados. Porque si me he quedado enganchado con algo y no lo vomito,
eso se va a convertir en un peso que va a determinar mi gestión posterior, porque yo no sé, cuando vuelvo a la base, después de una intervención, cuánto tiempo va a pasar para que de nuevo suene la sirena y tenga que volver a salir con mi equipo a actuar ante otra emergencia que a lo mejor es 3 veces más dura que la que acabo de salir. Es muy importante, y este es un consejo que siempre lanzo a todos aquellos que trabajamos con la enfermedad, con el sufrimiento y con la muerte, que antes de llegar a casa, por favor, hagamos un ejercicio introspectivo, una mirada hacia adentro, un viaje interior y nos preguntemos, ¿con qué me he podido quedar enganchado? ¿Qué es lo que ha quedado dentro de mí que se puede convertir en una piedra o en un lastre que puedo llevar acumulando durante mucho tiempo posterior si no la saco en este mismo momento? Por favor, de verdad, esta invitación la hago para todos ustedes. Me da igual dónde estén trabajando, porque imagino que todos formamos parte del equipo de profesionales que trabajamos en la relación de ayuda, no importa si en una emergencia o no importa si en un hospital o dentro de nuestro propio gabinete o nuestro propio despacho, en el trabajo como psicólogos o como terapeutas. Vivimos y trabajamos y resonamos con el sufrimiento de los demás. Si de eso no somos capaces de separarnos posteriormente, y ahí la importancia de la 4ª fase de la empatía, que repito y les recuerdo que era el restablecimiento de la distancia afectiva, corremos un grave riesgo. Y que yo sepa, en ningún uniforme de ningún profesional de la emergencia hay una S de Superman como la que tenemos ahí. El profesional de la emergencia es, ante todo, un ser humano y debe de ser cuidado y atendido. De nuevo, vuelvo a subrayar la importancia de introducir a los psicólogos dentro de todos los equipos de emergencia. Quisiera presentarles rápidamente mi equipo. Mi equipo es un equipo en estos momentos de alrededor 50 psicólogos que dirijo en la Comunidad Valenciana. Estamos capacitados y formados en psicología de emergencias, aunque no es una especialidad reglada en España, sí que tenemos desde hace años, nosotros trabajamos ya desde hace 21 años, cumple este año, trabajamos con un convenio con la administración, desde la cual pues, se ponen en contacto con nosotros en situaciones de emergencia cuando se trata de catástrofes con múltiples víctimas. Esto no es lo que nosotros deseamos exclusivamente. Consideramos que es importante trabajar en situaciones con múltiples víctimas, desde luego ahí no hay discusión alguna, pero también consideramos que es importante trabajar en situaciones de víctimas o de generadoras de cualquier sufrimiento que no es necesario que sea generado por un accidente, por una catástrofe. He puesto antes fotografías de lo que significa la vivencia del ingreso y la hospitalización de un ser querido en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, esta es una muestra de parte del equipo que dirijo y que realmente antes, cuando hablábamos de las características o del perfil del psicólogo emergencista, he subrayado uno de ellos en concreto, y creo que todas las personas que están aquí en esta fotografía y todos los que nos dedicamos a ello lo tenemos desgraciadamente bastante elaborado, que es esa tolerancia a la frustración. Una tolerancia a la frustración que no pasa solamente con lo que he comentado antes, ¿no? De acompañar a personas a reconocer el cadáver de su ser querido después de haber estado con ellos durante horas albergando la esperanza de poder recuperarlo con vida. Nosotros también tenemos que tolerar la frustración de no ser reconocidos, de no ser integrados en los equipos, de no ser tenidos en cuenta en situaciones donde consideramos que es fundamental nuestra presencia. Y tenemos una alta tolerancia a la frustración en algo que yo me he convertido desde hace años en un defensor a ultranza y en un atacante de lo que es el voluntariado. Lamento mucho, pero considero que los psicólogos emergencistas no podemos ser voluntarios. Los psicólogos emergencistas debemos de trabajar en esta función de igual forma que trabajan en ello el resto de compañeros de la emergencia. A nosotros no se puede contar con nosotros exclusivamente desde el buenismo y desde el voluntariado. Esto no funciona así. La pandemia que estamos viviendo en estos momentos
creo que va a generar un debate muy importante, un debate muy serio sobre este tema. No podemos continuar siendo voluntarios. Está muy claro que nos gusta ayudar, está muy claro que estamos siempre abiertos, que estamos siempre dispuestos para intervenir, pero debemos de intervenir con unas condiciones regladas, oficiales, formando parte de la administración de la emergencia, formando parte del equipo interviniente, como digo, de forma oficial. No, por favor, al voluntariado, porque además el voluntariado, como he dicho antes, en muchas ocasiones trae problemas muy graves, porque no todo el mundo está capacitado para poder actuar en situaciones específicas. Entonces, abrir la bolsa al voluntariado cuando sucede una tragedia, como ha sucedido ahora aquí en España, diciendo cualquiera puede abrir un dispositivo de atención telefónica, cuidadito con esto porque es muy, muy, muy peligroso. Porque lo que se dice o lo que se hace sin tener la formación adecuada puede generar secuelas postraumáticas absolutamente graves en las personas que reciben nuestra intervención. Me gusta siempre terminar con algunas citas a modo de conclusión y a modo de reflexión. Esta de Martin Luther King me parece muy bonita y dice: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. También Viktor Frankl dijo: el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Pero para ayudar a levantarse a una persona, nosotros tenemos que estar presentes. Y cuanto más rápido, mejor. Cuanta más inmediata sea nuestra presencia, mucho mejor para las personas que están viviendo momentos absolutamente dolorosos y absolutamente traumáticos. Una vez, una paciente de este mismo señor al que yo admiro, Viktor Frankl, le dijo, una paciente: si en el mundo hay alguien como usted que es capaz de estar 3 horas escuchando a una persona como yo, merece la pena vivir, porque aún queda gente en la que confiar. Una paciente depresiva que se había intentado suicidar. ¿Saben ustedes quiénes son esas personas que están dispuestas a escuchar a otra en su momento de sufrimiento, sea 1 hora, 3 horas, 2 días, no me importa, escuchándola al 100%, implicándote al 100%, con tu presencia humanizada, con tu empatía total, envolviéndola de humanidad y sosteniéndola en esos momentos? Esas personas somos nosotros, todos los que me están escuchando en este momento, todos ustedes. Pero para ello, primero nos tenemos que cuidar, nos tenemos que escuchar y nos tenemos que atender. De lo contrario, será imposible que podamos estar al 100% en el acompañamiento a alguien que sufre. Y recuerden, siempre al lado de quien sufre tiene que haber alguien que ame. Muchas gracias por su atención y espero ahora poder contestar cualquier pregunta que